Les pido por favor que me ayuden a decirle bienvenido a Hugo Alconadamón. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo haces, Hugo, cuando tenés un tema? ¿Quiénes son tus fuentes, generalmente hablando? ¿De qué manera se produce ese vínculo con quienes vos luego tenés que darles crédito de lo que te están diciendo? ¿Cómo es esa búsqueda? Buenas noches. La búsqueda es muy frustrante, muy solitaria y con un ejercicio de la paciencia que muchas veces tenés ganas de largar todo, absolutamente todo. Y por lo general lo que busco son fuentes, como suelen ser las fuentes: la amante despechada, el socio al que traicionaron, el testaferro al que lo dejaron en banda, el socio que se peleó con otro socio, entonces quiere abrir la boca. Y por lo general lo que intento es llamar a absolutamente todos, porque nunca sabes en dónde vas a encontrar la variable que te puede llegar a resultar. Entonces, bueno, en este caso yo tengo que haber hablado y contactado unas, no sé, 250, 300 personas involucradas en este caso, de las cuales 85 logré que con el tiempo, el paso de las semanas, meses, años, 85 de ellas se convirtieran en fuentes. Ahora, vos estás frente a la amante despechada, se va a decir de todo, pero ¿cuál es tu registro de lo que te está diciendo? Es decir, ¿incorporás? ¿El olfato tiene que ver con esto? ¿Sirve para algo? ¿Cómo haces para dar fe de lo que te está diciendo? ¿Cómo separás la paja del trigo? Con una doble variable. Primero, yo soy abogado y juré defender la Constitución, y la Constitución establece que todos son inocentes hasta que se declare lo contrario. Esa es la primera variable. Y la segunda variable es creer que son todos culpables. Entonces, con esa doble variable, por un lado abordo a todos con el máximo de los respetos, a todos. Les dejo mi número de teléfono, mi email, les dejo todo para que cuando quieran insultarme tengan a dónde insultarme. Ahora, por otro lado también desconfío de todos, a todos les pido la mayor precisión posible, a todos les pido documentos que demuestren que lo que me están diciendo es verdad, y luego es escucharlo, y es arriesgarte. Por ejemplo, en el caso de Antonini, por ejemplo, en el vuelo había 8 pasajeros más 2 pilotos. Entonces, en el vuelo había 10 personas, yo hablo con 4 de esas 10. Y en definitiva, lo que yo pido son precisiones. Entonces es como si, por ejemplo, nosotros dos ahora, cuando yo pregunto y cuéntame cómo estaba Nino vestido. Entonces me empiezan a contar, ¿y cómo era la corbata? ¿Tenía corbata? Entonces empiezan a contar. Y cuando vos ya vas a los detalles, en los detalles vos ves que empiezan a corroborar puntos que hay de otra fuente. Claro. Podés empezar a mínimamente confiar en alguno de los trazos, de todos modos. Que es lo que vos ya sabés, Nino, que es todo aquello que yo no tengo 2 fuentes, no publico. De hecho, el libro lo único que tiene es aquello que tiene entre 3 y 4 fuentes verificadas. Decime, Hugo, la gente habla más de lo que uno imagina. Es decir, cuando vos lográs estar delante de alguien, ¿la gente se afloja? ¿Aún los que están involucrados? ¿O son impenetrables? Mayormente, tu experiencia, ¿cuál es? Hay de todo, pero aquel que finalmente se sienta con un periodista es porque algún motivo tiene, más o menos terminará hablando y por lo general termina soltándose. ¿Y de qué manera el respaldo de donde trabajás, en este caso el Diario de la Nación, digamos, de cuál es la forma en la que tiene de respaldarte? ¿O es un trabajo muy individual? Es un trabajo muy individual, pero que hubiera sido imposible sin el apoyo del diario. Yo era en ese momento el corresponsal del diario en Washington, en Estados Unidos. Yo estuve entre febrero de 2005 y enero de 2009 y yo estaba involucrado en la cobertura diaria de las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina, la Casa Blanca, la campaña electoral norteamericana, el colapso financiero norteamericano y al mismo tiempo con toda esta historia. Entonces, por ejemplo, yo estuve en un año y medio, viajé 19 veces a Miami, tuve viajes a otros países de otros continentes, tuve que hacer un montón de tramos. Y por ejemplo, hubo una etapa en la cual yo gasté en 40 días unos $15.000.
Y el diario, sin dudar, apoyó, luz verde, luz verde, luz verde. Y obviamente, cuando nosotros, antes de publicar esta historia de los 4.2 millones, por ejemplo, le tuve que llamar hay 2 personas únicamente que saben quiénes son mis fuentes, los tuve que llamar a un teléfono seguro, los llamé, hablamos. ¿Hay teléfono seguro? Eso es lo que quiero creer. Y que cuando lo publicamos, Nino, o sea, antes de publicarlo, fue luz verde y respaldo absoluto. Absoluto. ¿Y cómo llegas a este caso específicamente? ¿Cuál es tu primer contacto con el caso de las valijas? Porque como suele pasar a veces con los periodistas, que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, o en el peor lugar, en el momento menos indicado. Y acá se puede interpretar de cualquiera de las 2 formas. Yo estaba en Miami, había ido por 48 o 72 horas, y estando ahí ocurre la filtración a la prensa del caso. Un colega del diario, Martín Rodríguez Yebra, editor de política, googlea, encuentra que Alejandro Antonini al parecer tiene una residencia en Key Biscayne. Me llama, me avisa: Hugo, ¿dónde estás? Miami. Bingo. Mira, parece que este señor, que se llama Antonini, que está en Key Biscayne, ¿podés irte? ¿Qué sabías del caso hasta ese momento? Nada. Nada. Para vos era... Nada. Anoté la dirección y taxi, $45. Y mientras que estaba en el taxi, llamo a Buenos Aires. Hablo con Martín, y Martín me va guiando. Me dice: mira, parece que encontraron una valija, que esa valija hay dinero, que este señor dice que no es, ha dicho que la valija es de él, pero que no se sabe más nada, no lo encontramos, no aparece por ningún lado, no sabemos dónde está, parece que está en Key Biscayne, pero nadie está seguro. Me da nada más que los parámetros básicos de historia y claro, surge de inmediato la primera hipótesis. O casualidad, está el presidente Chávez en la Argentina y al mismo tiempo hay un venezolano que viaja en un vuelo con funcionarios argentinos que está viniendo a Buenos Aires. Puede que sea o puede que no sea, que haya alguna vinculación, que sea de la comitiva. Sí. No, llegué hasta el lugar. ¿Vos tenías dirección? Sí, 727 Crandon Boulevard de Key Biscayne. Llegaste. Llegué. Portero eléctrico. Porque es un complejo residencial, o sea que había como en un country nuestro, sí. Una garita de seguridad, y entonces me bajo del taxi, me acerco a la garita y les digo: buenas noches, buenas tardes, busco a Alejandro Antonini. Y el señor de la garita, como suele ocurrir en los country, para verificar la autorización para entrar, me llamó. Y de repente yo estoy todavía anotando, para hacer como si fuera casi, por lo menos si no podía hablar con Antonini, que era lo previsible, hacer la nota típica de color que nos permite a nosotros salvar la ropa, que decir, bueno, cómo es el lugar. Mientras que yo estaba esperando, entraron 10 autos, de los 10 autos había 7 Mercedes-Benz, 2 BMW, lo cual a nosotros nos permite llenar espacio cuando no tenemos información. Y el buen hombre, el de seguridad, me pasa el teléfono. Lo miro al de seguridad y me dice: señor Antonini, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Hugo Alconada, del Diario de la Nación. Gracias por atenderme. Y lo primero que me salió fue del alma, fue decirle: ¿usted es el chivo expiatorio de esta historia? ¿Es la valija suya o no? ¿Es el chivo expiatorio? Y el hombre se quedó callado, más o menos. Mi reacción fue: ¿cómo más o menos? O sí, usted es el chivo expiatorio y le tendieron una trampa, la valija no es de usted, o no, usted váyase a la puta madre que lo organiza Mario. ¿Qué hace usted preguntándome esto?